Así estamos, de un punto al otro del globo, recorriendo toda Latinoamérica y con el foco puesto aquí en la Argentina. Obviamente, como todos los lunes, después de la abstinencia del 25 de mayo, lo tenemos a él, el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. La verdad que movidito sobre el final del programa de hoy, como para terminar levantando los motores, me parece, porque ya veo cómo viene hoy la columna, va fuerte, pega fuerte, digamos. A ver, a esta altura del partido, Sí. Uno ya no se sorprende por muchas cosas, ¿no? Realmente, si hay algo que ha sucedido con esta pandemia, es que es un evento que vas a recordar toda tu vida, ¿no? Sí. Probablemente lo recuerdes como el año que estuvimos encerrados. Es que tal cual. Yo decía que el 2020 va a ser un año imborrable. Sí, digamos, va a ser un año realmente recordable, porque esto que estás viendo es histórico, o sea, no lo viste nunca. Sí. No lo viste nunca, ni vos, ni ninguno de los contemporáneos, ni ninguno lo ha visto en la historia del mundo. O sea, todavía no nos damos cuenta de lo que significa este apagón mundial. Sí. Porque básicamente la pandemia es un apagón mundial. Ha habido muchas otras pandemias, pero una que provocara un fenómeno de tal magnitud, coordinada y sincronizada, no hay. Todas las pestes anteriores siempre fueron pestes localizables históricamente y geográficamente. O sea, esto afectó a tal lado. Vos podés compararlo con la peste negra, pero la peste negra fue un fenómeno europeo, no fue un fenómeno mundial. Porque, entre otras cosas, no existía el mundo. Claro. En esa época, lo que vos tenías eran mundos. Mundos que no tenían conexión entre sí, o una conexión muy débil. Sí. Entonces, incluso las pandemias actuales, la gripe española o los últimos coronavirus, digamos, los que ya hemos visto, el SARS y todo ese tipo de cosas, claro, no han tenido el efecto que tiene este bichito tan perverso, que es el de colocar a todo el mundo sincronizadamente en una misma situación. Vos fíjate que esto ayuda a pensar, vos fíjate cómo esto da por tierra con el pensamiento nacionalista, y al mismo tiempo lo refuerza. ¿Por qué lo refuerza? Bueno, porque finalmente en algún lugar tenés que poner un límite y decir, de acá para adentro hacemos una cosa y de acá para afuera arréglense. Es decir, hay una tendencia nacionalista implícita en el guardarse, porque es así. Vos te guardás en tu país, y entonces vivís de determinada manera, te guardás en tu provincia, y no es lo mismo estar en Salta, Santa Cruz o Chubut que estar en el conurbano bonaerense, e incluso te guardás en tu casa, salís y saludás a los vecinos de lejos. Entonces, hay una tendencia a guardarse, y eso refuerza cierta posición nacionalista. Pero el problema que está por debajo de todo es cuando nos volvemos a conectar. Porque no hay forma que una economía no sufra, incluso aunque no tenga ningún caso. Es graciosa esa idea de que nosotros tuvimos otra estrategia, entonces la economía uruguaya o la economía sueca no caen tanto como las otras. Esa es una tontería. Todas las economías mundiales trabajan al unísono en el mismo mercado. Por lo tanto, aunque vos no tengas un solo enfermo y toda la gente pueda trabajar, tu economía este año va a caer por lo menos 5%. Pero aunque no tengas un solo caso y no te hayas tenido que aislar. Por eso la discusión acerca de si la cuarentena sí o la cuarentena no es bastante banal, porque en realidad la economía va a sufrir igual, porque hay una sola economía mundial que está paralizada. Y eso es la primera vez que vos lo observás en la historia del mundo. Es la primera vez que vos observás que un fenómeno puntual, un tipo que calentó mal la sopa y desencadena esta situación. Obviamente, para que un tipo que calentó mal la sopa desencadene esta situación, es necesario que la situación sea muy frágil.
¿Qué quiero decir con esto? Es necesario que ese pequeño hecho sea la gota que rebalsa un vaso que ya está lleno. Se suele usar la metáfora y la idea del aleteo de las alas de una mariposa en Japón, que provocaría huracanes en Estados Unidos. Sí. Pero para que eso suceda, todo el sistema debe estar preparado para que ese simple movimiento se transforme de cuantitativo en cualitativo. Y acá lo que vemos es eso. Un tipo calentó mal la sopa, ¿no? Y entonces la sopa de murciélago le pegó mal. Perfecto. Ahora, eso demuestra la interconexión impresionante que tiene la economía china con el resto del mundo. Uh-huh. Si no, hubiese sido un fenómeno puramente chino. No solamente demuestra eso, sino que demuestra la enorme fragilidad de los sistemas económicos a nivel mundial. Son sistemas que no pueden parar. No sé si la gente se ha dado cuenta de este hecho. Son sistemas que no pueden parar. O sea, vos parás una empresa una semana y la empresa se funde. Uh-huh. Son sociedades que no pueden hacer otra cosa que vivir al día. O sea, ¿cuánto puede es más, está calculado eso, ¿cuánto puede sobrevivir una empresa sin facturar? Bueno, en Estados Unidos ninguna empresa sin facturar puede sobrevivir más de 2 meses. ¿Por qué? Porque es un ciclo, una rueda que tiene que mantenerse en movimiento. Y cuando pasa una cosa como esta, vamos hacia la catástrofe. Porque es una sociedad incapaz de ahorrar, incapaz de prever, incapaz de... La dinámica la lleva a eso. Pero por otro lado, lo que vos ves es no solamente la intensísima interconexión entre las personas. Un tipo se tomó mal una sopa, otro tipo que no tendría la más pálida idea de lo que estaba haciendo, se fue a Italia muy tempranamente y ahí desembocó una tragedia. Y los italianos, mientras pasaba esto, no tenían otra idea de ir a ver un partido de fútbol. Y en España festejar el 8M y cosas por el estilo, mientras el bichito se hacía cargo del mundo. Entonces, lo que están mostrando es la intensa interconexión, pero además la debilidad. Se supone que países como Italia, ¿no?, tienen un sistema de salud muy avanzado en relación a la Argentina, muy avanzado en relación a otros países, y sin embargo mirá lo que les pasó. Lo mismo con España. O sea, hasta Alemania estuvo temblando, ¿no? Ni hablar de otros países. Entonces, ni hablar de Estados Unidos, Nueva York. Y estamos hablando de países centrales. O sea, que vos me digas que en Perú se mueren como moscas, uh-huh, y en Ecuador no tienen dónde enterrarlos, los tienen en la puerta de la casa con un cajón. Que me digas que en Chile se desborda la situación por la irresponsabilidad de un tipo como Piñera. Bueno, está bien. Pero que me digas que en Nueva York tienen que elegir a quién le ponen el tubo y a quién no. Bueno, estamos hablando de una enorme fragilidad. Entonces, el tipo que se tomó la sopa simplemente es el elemento anecdótico. Claro, es el elemento anecdótico. Podría haber sido otra cosa, ¿no? En una situación de fragilidad enorme de una economía mundial que ya viene paralizándose, uh-huh, y que por lo tanto esto no hace más que... Entonces, a esta altura del partido, cuando uno ve que se supone que la cosa empieza a ser controlada, es bueno hacer un balance de en qué estamos a nivel mundial, y sobre todo encajar a la Argentina en ese lugar. Porque uno diría, ¿el mundo cambió radicalmente? Probablemente no. No digo que en agosto, septiembre, fin de año, mitad del año que viene, esto va a ser una anécdota. No. Lo que va a suceder es que esto cataliza transformaciones. Una de las transformaciones son las relaciones mundiales. Cataliza relaciones quiere decir, pone en acto, acelera lo que ya estaba pasando. Entonces, si vos ves cómo ha sufrido cada uno la situación, vos lo que ves es que Europa parece estar zafando, en términos sociales. O sea, vos no ves en Europa lo que ves en Estados Unidos. Vos decís la cantidad de gente que se queda sin trabajo, los dolores de cabeza económico post pandemia. No solamente eso, sino el grado de conflicto social. Ah, correcto, sí. O sea, vos no estás viendo en Europa una reacción como la que ves en Estados Unidos, uh-huh, ni por asomo.
y la que es previsible que suceda en América del Sur. Por eso después vamos a hablar de eso. Pero vos fíjate, en Europa, salvo en España, y probablemente en Gran Bretaña, en el resto, los gobiernos aguantan relativamente bien. Incluso en Italia habría que ver qué pasa. Pero en Alemania Merkel sale mejor de lo que entró, ¿no? A pesar de todo lo que diga, sale mejor de lo que entró. Y Merkel es el corazón de Alemania, el corazón de Europa. Obvio. Alemania es el corazón de Europa. Sí, sí. Obviamente Boris Johnson sigue en ese temporalidad que es el Brexit y que ya lo veíamos antes. Claro. Bueno, un poco nosotros veníamos de un recorrido sobre Latinoamérica. No quiero acelerar, pero sé que vamos hacia ahí. Y lo que veíamos es que cada país venía peleando con un estado de crisis previo. Yo pensaba cuando vos decías los Estados Unidos, en definitiva Estados Unidos venía a la inversa, ocultando tal vez los conflictos que ahora se destaparon, lo venían ocultando con un proceso en el que Donald Trump había conseguido el número más bajo de desocupación de los Estados Unidos. Ahora, de repente se desplomó todo y surgen los conflictos que seguramente subyacen dentro de esa población. Como en la Argentina se ven conflictos que hemos pateado históricamente y que ahora es como si nos estornudara en la cara el COVID-19. Y vos fíjate, mira, podemos pasar a Estados Unidos, que es una situación refleja de la de China. De China se sabe poco. Sí. Se sabe poco y no sabes cuál es el ruido de fondo en China. Pero acá hay un punto. Estamos asistiendo a un largo proceso por el cual Estados Unidos se ha sostenido sobre la base de su relación con China. Y esa relación hace rato que viene rompiéndose en los hechos. Viene rompiéndose, quiere decir, no es que lo inventó Trump. No es que a Trump se le antojó que hay que frenar a China. Es un hecho obvio que si no le pones un límite a eso, tarde o temprano vas a tener que resignar tu control del mundo. Totalmente. Eso está todavía lejos. Digo lejos porque China no domina renglones enteros de alta tecnología y por sobre todas las cosas no tiene ni por asomo el poder militar que tienen los Estados Unidos. Y todo eso es mucha plata. Pero está claro que con el asunto de la pandemia se ha puesto sobre la mesa esa confrontación interimperialista. Cuando los europeos y Trump le dicen, bueno, a ver, China va a tener que dar explicaciones por esto, no están diciendo, a ver, paganos todos los barbijos que tuvimos que hacer para contener esto. Están diciendo otra cosa, están diciendo, esta es la ocasión para colocar a China en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? Bueno, su lugar no es el primer puesto, por lo tanto vamos a tener que renegociar las posiciones económicas. ¿Y China qué responde? Y si uno presta atención a lo que dice el presidente chino, lo que responde es, por un lado, amenazas. ¿Sí? Si esto tiene que ir a la guerra o no, lo haremos. Mentira, China no tiene con qué para esas cosas. Ahora, lo más importante es lo que dice, ahora nos vamos a volcar al mercado interno. A ver, China creció y se transformó en lo que es porque le vendió a un mercado de 7.000 millones de personas, no porque le vendió a un mercado de 1.300. Obviamente, visto desde la perspectiva argentina, un mercado de 1.300 millones de dólares es para vivir de aquí a la eternidad, de millones de personas. Sí, sí. Es para vivir de acá a la eternidad. O sea, la Argentina podría vivir 200 años de historia más solo con venderle a los chinos, ¿no? Ahora, para la economía china, vos no sostenés una economía construida sobre la base de un mercado de 7.000 millones con un mercado de 1.300. La idea de que eso le va a dar a China una nueva vida es disparatada. China está en un problema serio. Por eso, mientras dice vamos al mercado interno, lleva adelante un montón de iniciativas que consisten en tratar de asegurarse mercados. Estamos en una batalla por los mercados que ya lo veíamos antes. Porque acordate cuando analizábamos la situación en Venezuela y la relación entre Putin y los chinos por un lado y Maduro y la relación de Estados Unidos con Venezuela. Y dijimos, bueno, acá hay un campo de batalla.
Acá se está librando un campo de batalla. Ahora, si vos te pones a pensar, ¿qué campo de batalla están librando los chinos? Están librando un campito. O sea, la batalla por el mercado interno venezolano es nada. Uh-huh. No es ni siquiera la batalla por la Tierra Media del Señor de los Anillos. La batalla por el mercado latinoamericano es nada. Que China, digamos, logre meterse en África y cosas, es nada. O sea, ¿dónde está el grueso del mercado mundial? La mitad del mercado mundial, ¿dónde está? Está en Europa y en Estados Unidos. Entonces, los problemas de China son muy serios. Ahora, vamos del otro lado. Los problemas de Estados Unidos no son menores. Es una economía en decadencia desde hace muchos años. Si vos ves la participación en el comercio mundial de los Estados Unidos, llegó a su pico máximo en la década del 60 y desde ahí viene barranca abajo. Y eso se va acelerando y la sociedad se va descomponiendo. Por eso vos tenés una masa enorme de desocupados escondidos en Estados Unidos. Una masa de pobreza gigantesca en Estados Unidos. Buena parte de cómo pega la pandemia, ¿con qué tiene que ver? Y tiene que ver con que en Estados Unidos tenés millones de personas que viven sin casa. No solo que viven en la calle, millones de personas que viven en esos bosques de casas rodantes. En un tráiler. Donde, sí. Bueno, pues, claro, donde estamos hablando de millones de personas. En Estados Unidos, una sola organización, American Second Harvest, le da de comer a 20 y pico, 30 millones de norteamericanos todos los años. Con las famosas food pantries y lo que acá llamaríamos una especie de olla popular. Entonces, todo eso vos lo podés disfrazar lo que vos quieras, pero te estalla en la cara cuando no queda otra cosa. Y eso le pone un ritmo diferente a la revuelta racista. Mejor dicho, antirracista, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, este tipo de cosas pasan todos los días en Estados Unidos. Cada 2 por 3 algún policía blanco mata a algún obrero negro y se arma la podrida. Y te incendian una ciudad. Hace poco, recuerdo el caso de Rodney King en Los Ángeles. Lo que es diferente esta vez es que hay mucha gente muy enojada que le da a esto un alcance nacional. Ahora, también veamos su límite. ¿Y el límite en qué consiste? En que esto solamente se mantiene como una revuelta antirracista. No sobrepasa el plano de la política racial, que en Estados Unidos es un cáncer. En Estados Unidos no existen las clases sociales, no existen ni siquiera en las estadísticas. En Estados Unidos las estadísticas relevan a la gente por raza. Vos sos caucásico, vos sos latino, vos sos black color, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la política de clase está escondida en el fondo de un cajón donde el corazón de la política es una cuestión racial. Es decir, una forma deformada de plantear los problemas. Vos sabés que... Lo que le hicieron a Flores, sí. Hoy en la tapa del diario La Nación hay una referencia al proceso post-Barack Obama, incluso señalando todo lo que el primer presidente negro de los Estados Unidos después de 2 mandatos no cambió del proceso racial en Estados Unidos. Pero fíjate Sudáfrica. En Sudáfrica el apartheid, lo que vos quieras, pero en Sudáfrica el 95% de los pobres son negros. Y por un presidente negro y por un montón de burócratas que ocupan puestos en el Estado y por algún negro que se enriquece, la masa de la población obrera sigue siendo lo que es, un obrero sometido a una vida de miseria. Entonces, está bien, le dan el Oscar a Halle Berry, ¿cómo se llama? Denzel Washington, le reconocen la importancia histórica de Sidney Poitier en el mundo del espectáculo, votan a Obama, ¿y qué cambió en Estados Unidos? La masa de la población obrera sigue siendo negra, latina, y vive en las peores condiciones. Hay más negros en las cárceles que en la universidad. Entonces, bueno, eso no cambió con Obama. ¿Y por qué va a cambiar? Si eso es la fachada de otra cosa. Es histórico en los Estados Unidos esta relación entre la política racial y el dominio burgués. Y buena parte de la población norteamericana, obrera, no supera esto. Es decir, vos fíjate que hay 20 y pico millones de personas que han pedido subsidio de desempleo y no se incendió ninguna ciudad. ¿Uno qué esperaría?
Bueno, con semejante masa de desocupados, uno esperaría un incendio social, no lo hay. Ahora, pasa esto y estalla todo. Es cierto que en Estados Unidos vos pedís un subsidio del desempleo y mucha gente que pide subsidio del desempleo cobra más de lo que cobraba con su propio sueldo. Uh-huh. Pero lo que está claro es que la crisis social estalla por un lugar lateral. Y lo que tiene de diferente esta revuelta a otras es la magnitud y la extensión. ¿Se transformará en otra cosa? Y no lo sé. Lo que está claro es que a Estados Unidos le pegó mal la pandemia también. Uh-huh. Viniéndonos a nuestro país, porque obviamente también hay todo un análisis. A ver, no sé si te llamaron para que firmes el texto de la infectadura. No tengo contacto con esa gente. Entre esa gente y yo hay algo personal. ¿Sabés que era la pregunta que surgía de todos los seguidores de la Sartelli por el mango? O sea, no podía evitar hacértela. No, a ver. En ese documento se dicen un par de cosas que son ciertas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Con una perspectiva general con la que yo no concuerdo. Entiendo. Es decir, basta ver el mundo y ver lo que está pasando para ver que la idea de la cuarentena es una idea necesaria. También basta ver lo que pasa en la Argentina para darse cuenta que la cuarentena se está levantando desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y ese es un hecho. A ver, Buenos Aires dio marcha atrás con las medidas que tomó, porque ahora en vez de 20, 30, 50, 100 casos por día, tenés de a 600, 700, 800 y hasta 900. No. Una parte de el no dar marcha atrás tiene que ver con esto. Uh-huh. En la medida en que testeas más, tenés más casos. Con lo cual, acá hay un efecto estadístico que no necesariamente refleja un agravamiento de la situación. Uh-huh. Encontrás más casos porque lo fuiste a buscar. Claro. La diferencia con provincias salta a la vista. Uh-huh. Si alguien me quiere decir a mí que en la Villa 31 la pasan peor que en Villa Sur, no me jodas. Y que vos me digas que de un lado de la autopista en Villa Azul tenés una parva de enfermos y del otro lado en Villa Itatí, cruzando la calle, no tenés ninguno, estás mintiendo. Entonces acá hay un problema. Efectivamente, buena parte de estas cifras tienen que ver con que hay un efecto estadístico. Pero por otro lado, es difícil creer que sea solo un efecto estadístico. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Que te acostumbres. ¿A qué que te acostumbres? Hemos tomado la decisión de levantar la cuarentena y necesitamos que te vayas acostumbrando a las cifras. Es decir, ahora ya dentro de poco nos vamos a acostumbrar a que las cifras son 700, 800 y vamos a festejar el día que las cifras bajen a 500, aunque después suban a 600, cosas por el estilo. Es un efecto psicológico. Es más, ya te están preparando. La ciudad espera, dice Quirós, dicen los sanitaristas ligados a la reta, uh-huh, llegar a un pico de 2.000 casos por día. Es decir, te están preparando para lo que va a pasar a medida que levantamos la cuarentena, porque en realidad acá hay un levantamiento de la cuarentena por cuotas, esa es la verdad. Entonces, la idea de que acá hay una infectadura y que vivimos en cuarentena no es cierto. No es cierto. Y guarda que los efectos de eso pueden ser muy malos. Esta salida controlada se puede descontrolar. No digo que lleguemos a la situación de Chile, pero uh-huh, esto se puede descontrolar. Ahora, lo que está claro es que en el medio de estos procesos, el gobierno aprovecha para hacer muchas cosas que de otra manera no puede hacer. ¿Hay una dictadura? No es cierto que haya una dictadura, pero que estamos aprovechando hacer un montón de cosas. Bueno, la situación de Cristina es muy obvia. Cristina no solamente va, como dijo el turco Asís, no va por la impunidad, va por que se arrodillen y le pidan perdón, va por la reivindicación. Uh-huh. Todos estos procesos están avanzando. La colonización del sistema judicial por el kirchnerismo está avanzando. Todo eso está en marcha. Y obviamente los primeros que lo sufren son los del PRO, porque bueno, contra ellos es la venganza. Ahora, ese documento ignora lo que realmente está pasando en el mundo, y ese es el punto flojo de ese documento. Lo que no se animan a decir es que hay que levantar la cuarentena. Ahora, que alguien me diga
que si levantamos la cuarentena en Argentina, no vamos a una situación de Brasil. Entonces, no puedo acordar con un documento de ese tipo. Eso es un disparate. Obviamente, no puedo firmar un documento como el que acaban de sacar los kirchneristas tipo Dora Barrancos, Alberto Corbett y compañía. ¿Por qué? Porque ese documento simplemente niega la realidad. No estamos simplemente haciendo una cuarentena. En esta cuarentena le están bajando el 35% el sueldo, o el 30%, o el 25% el sueldo a todos los obreros en blanco. Cosa que no, eso no lo pudo hacer ni López Murphy. O sea, a los obreros en blanco están suspendiendo a la gente con acuerdo de los propios sindicatos. Entonces, ¿cómo le pega la pandemia en Argentina? Guarda que después de esto va a haber un nuevo dibujo social. Va a haber una masa de pobres más grande, mucho más grande, porque la Argentina ya estaba quebrada en diciembre, ya estaba quebrada con Mauricio. Por más que haya un rebote, ese rebote no va a ser tan fuerte. Vos pensás que en realidad solo la mitad de la Argentina está en cuarentena, la otra mitad no la está formalmente. Y de esa mitad que está en cuarentena, la mayoría no la cumple. Entonces, vamos a un dibujo social donde la extensión de la pobreza es gigantesca. Esto que estamos viviendo en la Argentina, la forma particular que le pega la pandemia a la Argentina, es un 2001. Y Alberto está dejando que la crisis haga el ajuste. O sea, acá el ajuste lo está haciendo el virus. Y cuando salgamos de esto, los salarios van a estar por el piso y la gente se va a matar por un trabajo. Con lo cual los salarios van a seguir por el piso. Y no sueñes con que, salvo que haya una reacción violenta de la economía, no sueñe con que esos salarios van a alcanzar a la inflación que nos estamos comiendo. Lo mismo para los trabajadores blancos. Quiero ver cómo van a hacer los sindicatos para conseguir que las condiciones que están consiguiendo las empresas hoy, con la excusa de la pandemia, vuelvan para atrás, en un contexto de una masa de desocupación y de pobreza más extendida que lo que ya era claro en la Argentina, ¿no?, hacia el 2018. Entonces, cuando observamos la pandemia, observamos la aceleración de todos los procesos que estaban en marcha. El virus no ha inventado nada. El virus ha puesto sobre la mesa lo que ya sabíamos con mayor agudeza. Sí, vamos a un mundo que de alguna manera define líneas que ya estaban latentes, que ya estaban allí. Y en la Argentina esas líneas son mayor pobreza, mayor desocupación y mayor descomposición de las condiciones laborales en términos jurídicos. Bien, tenemos obviamente capítulos por delante para ir viendo cómo se desarrolla esto y obviamente esos capítulos son muy esperados, más que en Netflix por los seguidores de la Sartell y por el Mango. Recuerden, quienes quieran sumarse, 4094-7100, nos mandan un mensaje y nos dicen que quieren formar parte de la Sartell y por el Mango, la lista de los seguidores de esta columna con Eduardo Sartell. Eduardo, nos reencontramos la próxima, ¿te parece? Sí, una aclaración. Dale. Estoy muy enojado con Netflix. ¿Por qué? Que lo mencionaste. ¿Por qué? No puede ser que la última temporada de Better Call Saul que viene. No puede ser. La mejor serie de la historia, la mejor serie de toda la historia. Ya de superar a Breaking Bad era difícil, pero lo ha conseguido. Así que estoy ofendido con esa gente. Eduardo, no mentaste a alguien de mi simpatía. No, buena semana. Nos reencontramos la próxima. Igual para ustedes. Dale. Chau.